Bienvenidos a la narrativa integral de Juana de Arco, una mujer cuya extraordinaria vida y fe inquebrantable moldearon el destino de una nación, y sigue siendo una fuente interminable de inspiración siglos después de su fallecimiento. Nacida en la pintoresca aldea de Domremy-la-Puselle en 1412, los orígenes de Juana contradecían la gran agitación que estaba destinada a traer al reino de Francia. Nacida en una familia de campesinos, el mundo no sabía que esta chica de pueblo aparentemente común y corriente se convertiría en una de las figuras más emblemáticas de la historia. Al crecer en los tiempos tumultuosos de la Guerra de los 100 Años que asoló Francia, Juana saltó a la fama durante su adolescencia, afirmando tener visiones divinas de los santos, y sentando las bases de la misión de su vida, la coronación del delfín Carlos VII. Y la liberación de Francia de la ocupación inglesa. Sus revelaciones la llevaron a buscar al comandante de la guarnición local en Vaucouleurs y obtener acceso al delfín. A los 17 años, vestida de blanco y con una convicción implacable, implementó valientemente su misión divina, ofreciéndose como instrumento en manos de Dios para la liberación de Francia. A pesar de enfrentar desafíos inherentes y prejuicios sociales por su género y estatus social, Juana aprobó con éxito el examen de la corte real y se le confió una misión sorprendente: el asedio de los Orleanos. La profecía de guía divina y fe inquebrantable en su causa inculcó a los soldados un vigor y valor sin precedentes, lo que condujo a un éxito militar rotundo que marcó el punto de inflexión en la guerra. No olvides de suscribirte, es gratis, y deja un like. Muchas gracias. Continuamos. Sus victorias abrieron el camino hacia la coronación de Carlos VII en Reims en julio de 1429, y Juana se encontró en la cima de su poder y prestigio. En medio de la avalancha de acontecimientos históricos, sus batallas más importantes no las libró con armas, sino con palabras, porque fue su influencia espiritual y emocional la que conmovió los corazones de los hombres y movió el curso de la historia. Sin embargo, el giro inesperado de los acontecimientos detuvo abruptamente su viaje. Una serie de derrotas al año siguiente la vieron capturada por los borgoñones, quienes finalmente la vendieron a los ingleses. Juzgada ante un tribunal clerical, fue acusada de herejía, travestismo y una serie de otras acusaciones. El juicio nulo y sin valor, con su proceso defectuoso, emitió un veredicto injusto declarándola hereje, decisión que luego fue anulada por el propio Papa. A pesar de las adversidades inherentes, Juana mantuvo su fe inquebrantable y su compromiso inquebrantable, afirmando su guía divina con un coraje incomparable. Ella se negó a retractarse, ya que consideraba que solo recibía instrucciones de Dios. Su inmenso coraje y resolución se convirtieron en un símbolo de la fortaleza humana que trascendió las fronteras geográficas y los períodos de tiempo. Esta gran figura que había mandado la obediencia de la nobleza y despertado el espíritu de los ejércitos, ahora se encontraba sola. Sumergida en la soledad, sostenida únicamente por su fe y convicción, finalmente fue quemada en la hoguera en Rouen el 30 de mayo de 1431, apenas con 19 años de edad. Sin embargo, el sacrificio de Juana no fue en vano. El desprecio por la razón y el abuso de poder que caracterizaron su juicio llevaron a llamados generalizados para un nuevo juicio. En 1456, un tribunal inquisitorial revisó su caso y la declaró inocente. Unos 25 años después, Juana fue declarada oficialmente mártir y santa. Su legado perdurable es un testimonio del poder de las creencias, y de la influencia monumental que un solo individuo puede tener en el curso de la historia. Durante los últimos siglos, Juana de Arco ha sido celebrada como la encarnación de una fe resiliente y un valor inquebrantable. Sus humildes comienzos y su notable viaje desde la oscuridad a la prominencia global continúan inspirando a innumerables almas en todo el mundo, trascendiendo el idioma, la cultura y el tiempo. Incluso en nuestros días, su vida sigue siendo un testimonio convincente de la voluntad humana, y del poder duradero de la fe y las creencias. Su espíritu está simbólicamente vinculado a diversas causas, incluido el feminismo, el nacionalismo, y sirve como luz guía inquebrantable para quienes se niegan a sucumbir a la adversidad, y se aferran a sus creencias frente a desafíos enormes. En conclusión, Juana de Arco, la doncella de los Orleanos, fue un rayo de esperanza durante las horas más oscuras de su país. Ardiendo un camino con su extraordinario coraje y su fe profundamente arraigada, Juana no era solo una guerrera. Era una líder amada por sus tropas, una visionaria que veía posibilidades donde otros veían probabilidades insuperables y, sobre todo, una mujer que se mantiene fiel a su llamado en la vida incluso cuando ella misma enfrentaba la muerte. Su vida es testimonio del principio que ella misma articuló: una vida es todo lo que tenemos y la vivimos como creemos en vivirla. Pero sacrificar lo que eres y vivir sin creer es un destino más terrible que morir. Aunque Juana murió a una tierna edad, el impacto de sus valientes hazañas en los anales de la historia es colosal. Su vida sirve como un capítulo innegablemente crucial en la historia de la humanidad, reiterando la importancia de la resiliencia, la fe y el ardiente espíritu rebelde que desafía y cambia las normas de su tiempo. El viaje de Juana sigue siendo un capítulo importante de la historia francesa y una inspiración para el mundo. Su historia reafirma la creencia de que incluso los individuos más modestos, los más débiles en la superficie, tienen el potencial de efectuar cambios monumentales, y dejar una huella indeleble en los anales del tiempo.
Hoy en día, los restos del pasado de Juana, desde su humilde lugar de nacimiento hasta los sitios históricos de los principales acontecimientos de su vida, sirven como venerados destinos de peregrinación para innumerables admiradores y aficionados a la historia en todo el mundo. En una época en la que las ideas preconcebidas y las barreras sociales impactaban significativamente los roles y posiciones sociales de las mujeres, Joan demostró un nivel de coraje y dedicación que trascendía los estereotipos de género, trabajando efectivamente en contra de las normas sociales entonces estancadas, y contribuyendo al inicio del período del Renacimiento. Juana de Arco sigue siendo un tema fascinante de investigación e investigación histórica. A lo largo de los años, decenas de historiadores han profundizado en la historia y las pruebas de su vida, intentando obtener información sobre la enigmática personalidad y el impacto sísmico que tuvo en su época. La historia de Juana de Arco está llena de mucho en juego, una valentía incomparable y una fuerte creencia en la guía divina. Fue un catalizador del cambio durante su época, y sigue siendo una inspiración para personas de todo el mundo. Su espíritu audaz, moldeado por la fe y la convicción, sigue siendo tan relevante e inspirador hoy como lo fue hace más de 5 siglos. La fe inquebrantable de Juana y sus sacrificios son una oda al poder del coraje de una sola alma humana. Se adhirió firmemente a su misión divina, enfrentando dificultades inconcebibles sin ceder al miedo ni abandonar sus principios. La vida de Juana nos enseña que defender lo que uno cree, incluso frente a obstáculos insuperables, es una victoria moral en sí misma. Aunque la vida de Juana fue relativamente breve, no olvidemos que fue esta vida la que cambió el curso de una nación, una vida que se utilizó como un gran bolígrafo, inscribiendo un testamento de fe en los anales de la historia humana. Se espera que este relato de Juana de Arco sirva de inspiración, reconociendo la inmensa contribución de un solo individuo para moldear el curso de la historia. El gran espíritu de Juana quedará grabado para siempre en los anales de la historia humana, un faro de esperanza, un símbolo perdurable de fe y valentía. Incluso cuando concluimos nuestra exploración de la vida de Juana, todavía queda mucho por decir sobre esta extraordinaria mujer, y el impacto que continúa teniendo en nuestro mundo, y seguirá haciéndolo mientras siga existiendo un espíritu entre nosotros que se niega a dejarse encadenar por la adversidad pero decide superarla, tal como lo hizo Juana hace tantos siglos. Cuando se habla del impacto de Juana de Arco, es imposible no mencionar su legado perdurable en la configuración de la noción de patriotismo e identidad nacional. A través de sus valientes acciones, subrayó la importancia de la confianza en uno mismo, y la voluntad de oponerse a todo pronóstico por una causa mayor que el yo individual, generando así una mayor resiliencia y unidad entre sus compatriotas. Juana de Arco, una sencilla granjera, dirigía legiones de soldados armados, una mujer, por derecho divino, coronada rey reacio, una voz para los oprimidos, un símbolo para los impotentes, un mártir de la fe. Su vida, más extraordinaria que cualquier ficción, sirve para recordarnos el tremendo poder del espíritu humano para agitar las mareas del destino. Ella es un recordatorio constante de que no existe un límite superior para el poder de determinación, especialmente cuando está impulsado por una fe y una creencia fuertes. Aunque Juana cayó durante su vida, vivió y continúa animando el espíritu de Francia, Europa y el mundo en general. La vida y el legado de Juana de Arco siguen teniendo un profundo efecto en múltiples aspectos de la vida. Su historia resume la esencia de la humanidad, defendiéndose firmemente de la adversidad con determinación y una luz guía de fe. Tal como lo hizo hace cientos de años, el extraordinario viaje de su vida continúa inspirando y guiando a las generaciones futuras en nuestro mundo diverso y en constante cambio. Desde su vida virtuosa de revelación, fe, martirio y, ciertamente, hasta su legado perdurable, Juana de Arco sigue siendo una figura atemporal que nos enseña sobre el potencial ilimitado del espíritu humano y que nos recuerda que la edad, el género, el estatus socioeconómico o el camino predominante del destino nunca pueden dictar la magnanimidad de la influencia de un individuo. Juana de Arco, su historia es la encarnación por excelencia del espíritu humano, el coraje, la fe y la valiente lucha por la libertad. Puede que haya nacido en la oscuridad, destinada modestamente, pero su vida moldearía el destino de su nación, y serviría como testimonio eterno del poder de un indomable sentido de creencia. Gracias por estar aquí. Suscríbete, es gratis y deja un like, no te cuesta nada y me ayudas mucho. También puedes dejar un comentario abajo. Publico videos de historia, leyendas y mitos del mundo todas las semanas. Que tengas buenos días, buenas tardes o buenas noches.